Evangelio según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hola amigos y amigas. Como todos los grandes maestros de la humanidad, Jesús también ha querido llevar a los hombres y mujeres de su tiempo a conocer y hacer la experiencia de la verdadera esencia que nos habita, que nos atraviesa, que es lo divino, la realidad divina que está en cada uno de nosotros. En el Evangelio de la Transfiguración que se nos acaba de relatar, Jesús ha dejado transparentar lo que es verdaderamente su verdadera esencia, la luz, lo divino, que por su cuerpo biológico, a los ojos de los discípulos, corría el riesgo de quedar ofuscado. La divinidad, esta realidad originaria, impregna todo, sin ningún impedimento, en Jesús y en cada uno de nosotros. Pero claro, nosotros somos poco espirituales, por eso a veces no podemos verla, esta realidad. Nosotros mismos somos una epifanía de este fondo originario divino. Buda dice que todos los seres tienen esta naturaleza originaria. El fondo originario divino, nuestra verdadera esencia, entonces quisiera manifestarse aún más en nosotros los seres humanos. Nosotros somos una vida divina que hace experiencia de lo humano. No estamos fuera de este flujo divino. Somos una vida divina que se hace hombre, que se humaniza. Somos como Jesús, una encarnación de este fondo originario divino. La luz, lo divino, es nuestra gran verdad, nuestra verdadera naturaleza. De ahí venimos y ahí retornaremos cuando con la muerte sean eliminados los límites que nos pone ese falso yo que vamos nosotros construyendo. Lo que somos en lo más profundo es una realidad atemporal. Y a esta realidad atemporal nosotros volveremos, ¿cuándo? Después de nuestro paso por este mundo. Por eso la muerte es una realidad necesaria para la vida. Cuando dejamos esta vida biológica, nuestro cuerpo material, permanecerá entonces nuestra verdadera esencia. Continuaremos entonces navegando en el río de la vida. Cuando nosotros hablamos de la transfiguración, podemos recordar algunos personajes de dibujos animados de nuestra infancia. Por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia el personaje Popeye el marino, como Popeye comiendo espinacas se transformaba, se convertía en un hombre con fuerza. Evidentemente,
puede ser que en el cine encontremos estos personajes que se transforman de alguna manera. Por eso vamos a ver de qué se trata esta transfiguración. El Evangelio de Mateo y de Marcos hablan de la transfiguración, utilizan esta palabra, metamorfosis. En cambio, Lucas simplemente habla del rostro y las vestiduras deslumbrantes. ¿Qué es esta metamorfosis? Esto que vive el reino animal, por ejemplo, una mariposa. Sabemos que la mariposa es una oruga, luego en el ciclo una pupa, luego finalmente se convierte en una mariposa, pero primero es una oruga, un simple gusano. Una mariposa que nosotros vemos y que ponemos este rótulo de belleza. Simplemente es bella la mariposa. Por eso deberemos ver en este relato de la transfiguración la belleza del rostro de Jesús. Este rostro luminoso de Jesús, este bello rostro. ¿Y cuál es la belleza entonces escondida? Es la belleza del amor y del servicio. Una belleza que se esconde en el rostro luminoso de Jesús. Nosotros vemos rostros bellos. Ahora, en una ocasión vi una foto grande que contenía dos rostros. Un rostro era de la Madre Teresa de Calcuta y debajo de este rostro de la Madre Teresa decía el modelo. Luego otro rostro de una modelo, ¿sí? Adriana Lima, una modelo, y decía la modelo. Es que Madre Teresa es el modelo de humanidad. Luego la otra chica es una modelo, ¿sí? Porque quizá responde a lo que el consumo está pidiendo. Pero la Madre Teresa es el modelo de humanidad. Este es el rostro bello. Evidentemente no se trata de una belleza física, material. Hay una realidad que es primera, diríamos, que es fundamental, que es esta realidad que se esconde, es la belleza de un rostro capaz de servir. El texto del Evangelio de hoy habla de 6 días después. Ahora nos preguntamos, ¿después de qué? 6 días después de qué. No se dice, probablemente se refiere a un debate sobre la identidad de Jesús, que tuvo lugar, este debate con los discípulos, Jesús con los discípulos, que tuvo lugar en la región de Cesarea de Filipo. Recordemos aquella pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Un debate acerca de la identidad de Jesús. Porque evidentemente en el texto de hoy se nos habla de una identidad de Jesús. Y luego el texto dice que Jesús los lleva a un lugar elevado. Es curioso, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús quiere decir algo verdaderamente importante, va a subir a un monte. Y en el Evangelio de Mateo hay 4 montes, se habla de las 4 montañas, los 4 montes. El monte de las bienaventuranzas corresponde al monte de la resurrección. Con esto se quiere decir que, practicando el mensaje de Jesús, que son las bienaventuranzas, se hace entonces experiencia del resucitado, de una vida indestructible. Esta es la condición del resucitado, el que vive una vida nueva, las bienaventuranzas. Luego encontramos el monte de las tentaciones, que corresponde al monte de la transfiguración. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? La condición divina no se obtiene, la condición divina expresada en la transfiguración, no se obtiene mediante la adoración del poder, sino a través del don de uno mismo. El monte en la Biblia era el lugar del encuentro con Dios, porque era el lugar más alto de la tierra. Entonces, el lugar donde el hombre asimila los pensamientos de Dios. No es un monte, diríamos, geográfico, es un monte teológico. A partir de la lectura de algunos pasajes del libro del Éxodo, por ejemplo, cuando habla de la nube o del rostro luminoso de Moisés, podemos ver que el escritor del Evangelio, Mateo, quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés, que nos da, ¿qué cosa? Una nueva ley.
¿Y cuál es entonces esta nueva ley? Que la belleza y la gloria están en el servicio. La belleza y la gloria están en el servicio. Este rostro resplandeciente de Jesús y luego la vestidura blanca, como signo de ¿qué? De la luz. El color blanco está representando la luz y entonces se identifica con Dios. Son imágenes con que se afirma la presencia de Dios en la persona de Jesús. En el libro del Éxodo se habla de una nube luminosa que protegía al pueblo de Israel en el desierto, en el libro del Éxodo capítulo 13, que era signo de la presencia de Dios que acompaña a su pueblo. Nube, rostros resplandecientes son entonces el reflejo de la presencia de Dios. Entonces Mateo, sirviéndose de estas imágenes, afirma que Pedro, Santiago y Juan, en un momento particularmente significativo de sus vidas, han sido introducidos en este mundo de Dios, han gozado de una iluminación que les hizo comprender la verdadera identidad del Maestro y la meta del camino por el cual transita este Maestro. No sería el Mesías glorioso. Esta meta no es el Mesías glorioso que ellos esperaban, que tenían en su mente, sino un Mesías que después de un terrible conflicto con el poder religioso, está hostigado, perseguido, lo matan. Hay una nueva identidad de Jesús entonces. Es aquí donde se presenta la verdadera identidad de Jesús. Continúa el texto diciendo que se oyó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección, escúchenlo. En la Biblia, el verbo escuchar no solo significa oír, sino que frecuentemente equivale a obedecer. Audire, es la obediencia. La recomendación entonces que el Padre dirige a Pedro, Santiago y Juan, y a través de ellos a todos los discípulos, es de poner en práctica, obediencia en este sentido, poner en práctica lo que Jesús enseña. Aparecen en el texto dos personajes, Moisés y Elías. Estos dos personajes que hacen ahí representan a las Sagradas Escrituras para los israelitas. Todos los libros santos de Israel tienen, diríamos, el objetivo de dialogar con Jesús, están orientados hacia Él. Y luego Pedro que va a decir: Señor, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Qué indica esto? El deseo de Pedro es el de perpetuar el gozo de esta experiencia que realiza en un momento de intimidad espiritual con Jesús, con el Maestro. Claro, quien construye una tienda, una carpa, intenta fijar su morada en un lugar y no moverse. Sin embargo, no podemos pasar la vida en la sacristía y en el oasis de retiros espirituales. Es necesario salir a servir a los hermanos. La iglesia es una comunidad en salida. Por lo tanto, el relato de la transfiguración nos enseña que es necesario subir al monte con Jesús para que nuestros ojos puedan ver de una manera distinta. Siempre esto es necesario. Para que podamos ver entonces belleza ahí donde todos ven fealdad y derrota, para que podamos ver la mariposa ahí donde solo se ve la oruga. Es necesario subir al monte. ¿Cuál es la belleza que va a salvar al mundo? Se pregunta el cardenal Martini, inspirado en Dostoyevsky. Y entonces él va a responder: no es una belleza seductora que aleja de la verdadera meta a la que tiende nuestro corazón inquieto. Es más bien la belleza tan antigua y tan nueva, la belleza de Dios. Hasta la próxima.